Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 6 de abril del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Hoy es sábado de estudio del Evangelio de Juan. Yo creo en el Hijo. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, ¿verdad? Con este maravilloso calor que hemos tenido, ¿verdad? Hemos tenido pues una breve pausa en nuestro estudio por motivo de la Semana Mayor, la Semana Santa, en la cual pues la Iglesia Occidental tradicionalmente, ¿verdad? Conmemora, recuerda y celebra la última semana, las últimas obras, las últimas palabras, la vida entregada por el Señor en la cruz del Calvario, su crucifixión y su resurrección. A su nombre sea la gloria. Y si usted tuvo la oportunidad de estar con su iglesia local y sobre todo de participar de este tiempo, de conmemorarlo, ¿verdad? Pues ha sido una gran bendición y vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hemos culminado ya la última ocasión, la última sesión. Terminamos de ver el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a ir a un nuevo capítulo, el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Este es un capítulo extenso, es un capítulo largo, pero sobre todo es un capítulo muy poderoso en el cual vamos a contemplar nuevamente, como lo vimos en el capítulo 5, siguiendo la misma estructura. Vamos a ver que el capítulo va a iniciar con un milagro que nos va a llevar a mirar la incredulidad. Y nos va a llevar a un discurso, a una declaración de nuestro Señor Jesucristo acerca de su propósito. Es lo que vamos a ver nosotros en este extenso capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y bueno, pues le damos gracias al Señor por permitirnos estar pues una semana más, ¿verdad? Recibiendo la gracia de estar reunidos, de estar congregados, de poder reunirnos, ¿verdad? En este hogar en el cual, pues semana con semana recibimos la hospitalidad que los caracteriza a nuestros hermanos. El Señor les bendiga y pues le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar reunidos. Estamos compartiendo nuestras ligas. Permítame recordarles que estamos transmitiendo nosotros en vivo desde Facebook Live y posteriormente pues usted esto lo podrá estar viendo en nuestra canal de Ministerios Voz que Clama en YouTube. Así que le animamos pues también a que esté con nosotros en esta transmisión. Amén. Muy bien. Pues vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 13. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 13. En cuanto lo tenga, pues vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor, prepararnos en oración, ¿verdad? Para que el Señor hable a nuestras vidas a través de este tiempo en su palabra. La Escritura dice, Juan capítulo 6, versículos del 1 al 13. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés,
hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, en Cristo Jesús nos acercamos a tu trono. Nos acercamos a tu presencia para que, Señor, tú hables a nuestras vidas en esta tarde, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Señor, ciertamente nosotros carecemos, Señor, de toda capacidad para poder entender, comprender, aceptar y aplicar tu palabra. Es por la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros, que mora entre nosotros. Es en tu luz que podemos ver la luz. Señor, que este capítulo que vamos a leer, estudiar en esta semana y las siguientes, nos dé una profunda debilidad, una profunda hambre, una profunda desesperación por ti. Señor, recuérdanos, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, que no es en la satisfacción de nuestras necesidades donde está el verdadero milagro, sino es en que tú eres la única satisfacción de nuestras necesidades. Recuérdanos esto, Señor, porque nuestros vientres pueden estar llenos y nuestras almas vacías. Recuérdanos esto, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Ayúdame, Señor, en mi humana ignorancia, en mi debilidad, en mi incapacidad, Señor. Asísteme con todo tu poder y toda tu gracia, Señor, para poder comunicar un mensaje que edifique, consuele y exhorte, Señor, a todos mis hermanos y hermanas. Sé con ellos, Señor, con los presentes, con los ausentes y con aquellos, Señor, que vienen en camino y que aquellos que nos acompañan a través de la transmisión, Señor. A tu nombre sea toda la gloria. En Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Recuerde también que el propósito, ya no hemos hecho este ejercicio, pero vale la pena hacerlo. Nuestro versículo clave, el versículo de esta clase, de Juan 20:31, nos recuerda el propósito de este evangelio, que ahora en adelante tendrá que ser y sigue siendo el pensamiento clave que nos debe de dirigir para entender cada capítulo y cada acción de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El doble propósito del Evangelio de Juan es que usted conozca a Jesucristo y lo conozca en su verdadera identidad como el Hijo de Dios. Y segundo, que al hacerlo, usted pueda adquirir la vida eterna. La vida eterna, mi amado, mi amada, no solamente es para aquellos que ya cruzaron el umbral de la muerte y ya están en otro plano físico, sino también para nosotros es la vida eterna, para nosotros que estamos aquí y ahora lidiando con los afanes y las penalidades de la carne, nuestro principal adversario.
¿Por qué digo nuestro principal adversario? Porque el mundo le pertenece al maligno. ¿Usted le pertenece al maligno? No. Nosotros no le pertenecemos al maligno, nosotros le pertenecemos a Cristo. Por lo tanto, como dice Isaías, estamos en el hueco de su mano. Por el otro lado, Satanás, ¿verdad? Nuestro principal también, otro adversario terrible del cristiano. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero ciertamente nosotros tenemos armas y herramientas para poder vencer las maquinaciones del enemigo. A su nombre, gloria. Amén. Este capítulo es un capítulo que en lo particular y en lo personal es un capítulo que me trae profunda y humana debilidad. Es un capítulo que, de hecho, fue el primer capítulo que yo prediqué. Fue el último capítulo que yo prediqué en nuestra anterior congregación. Semana después, ya no estaría yo detrás del ministerio. Es un capítulo que trae profundos recuerdos al alma de su servidor, porque es un capítulo que nos lleva a un milagro. Un milagro que es, ¿quién no conoce, quién no ha escuchado de la multiplicación de los panes, de la alimentación de los 5,000? Es un milagro portentoso. Este es un milagro que de hecho vamos a encontrar en los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios, clase? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo vamos a encontrar en los evangelios sinópticos, que sabemos que son sinópticos porque se parecen. Y lo vamos a encontrar aquí en el evangelio de Juan. Solamente la resurrección y la alimentación de los 5,000 es el único acontecimiento, o es uno de los que están con más similitud, pero es el que los 4 evangelios van a mencionar porque es un acontecimiento muy importante. Y no muy importante, sobre todo por el brillo del milagro en sí mismo. Multiplicar panes, alimentar a una multitud. Creo que esto es algo que incluso este texto ha sido tan manoseado, tan mal interpretado, tan sacado de su contexto. Se ha sacado tantos significados de este capítulo que definitivamente es importante tratarlo con cuidado. Es importante tratarlo con fe. ¿Sabe por qué? Porque este capítulo, estas palabras y estas obras de nuestro Señor Jesucristo, este milagro no provocó en aquella multitud fe. Contrario a lo que usted pensaría, este portentoso milagro no provocó fe en aquellos que la presenciaron, en aquellos que se saciaron de ese pan. Al contrario, provocó algo muy particular que llevaría al Señor Jesús a dar uno de los discursos también más importantes de su identidad como pan de vida, como el único sustento del ser humano. Y este discurso provocaría rechazo, un profundo y grosero rechazo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. A partir de este discurso, muchos de los que le seguían volvieron atrás. A partir de este milagro y de estas palabras y de este fervor emocional que aparentemente puede parecer sincero, se escondería la más terrible y cruda incredulidad. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con este capítulo? Este es un capítulo que humanamente, voy a ser sincero, me gusta exponer el texto, pero este capítulo me duele, me lastima. Por todo lo que le he comentado, pero sobre todo porque es totalmente frustrante y desesperante ver cómo algo tan portentoso, como palabras tan hermosas, provocaron el más crudo rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo nos enseña una cosa y nos va a enseñar como muchos otros que vamos a ver. No se guíe por las emociones. No se guíe por el sensacionalismo. No podemos tomar esa bandera, esas señales como que algo es sincero.
que alguien experimente algo, sienta algo, que en un lugar sucedan cosas, no es significado de que haya verdadera fe. La verdadera fe, mis amados, está en creer en las palabras de Cristo y obedecerle. Estas personas participaron de un milagro extraordinario y después dijeron, no podemos tolerar esta palabra. Y rechazaron tajantemente a Cristo. Esto es lo que vamos a ver en los próximos 71 versículos. Lo vamos a ver, espero yo que lo podamos ir vislumbrando en por lo menos unas 4 o 5 sesiones. Espero que en 4 para que no se haga pesado. Pero es algo que no podemos dejar de observar con sumo cuidado. Ahora vamos a situarnos en el contexto. Vamos a meternos en la escena como lo hemos hecho en otras ocasiones. Sígame por favor, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Rápidamente lo que le puedo decir es que esto no sucedió inmediatamente después de los eventos del paralítico de Betesda y del discurso de Jesús acerca de su identidad como Hijo de Dios y de los testigos de su identidad. Esto sucede en un tiempo breve, pero no inmediatamente. ¿Por qué? Porque de hecho, si usted observa, el capítulo 5, versículo 1, nos dice que había una fiesta de los judíos. No sabemos cuál fiesta, ¿verdad? Pero el versículo 6, el capítulo 6, versículo 1, nos dice, ¿verdad?, que esto sucedió después de esto. ¿Después de qué? Más adelante, en el versículo 4, nos dice que estaba cerca un evento. ¿Cuál es? La Pascua. Entonces probablemente estamos hablando de que esto sucedió en la primavera, sucedió en un alrededor, en una diferencia de 6 meses aproximadamente. Y dice el texto que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Para poder entender rápidamente esto, le voy a pedir que sea tan amable y en su Biblia se sitúe en el colofón. Y usted vaya a ver los mapas bíblicos. Yo sé que a usted le encanta la geografía bíblica, ¿verdad? Y sitúese en el mapa, si usted lo tiene ahí disponible, de Palestina en tiempos de Jesús. ¿Ya lo tiene usted ahí? Bueno, voy a hacerle un poquito como de guía de turista, ¿verdad? Para que usted más o menos se oriente de dónde sucedió este acontecimiento. No es para que usted lo memorice, solamente para que usted lo tenga presente. Usted va a encontrar la tierra de Israel, ¿ok? Usted va a encontrar lo que es Judea. Usted va a encontrar aquí el Mar Muerto. Va a encontrar usted la región de Perea. Aquí arribita va a encontrar usted la región de Fenicia. La región donde vienen la parte donde vienen los mapas. ¿Ya la vio en su Biblia? Sí. Ok. Ahorita va a encontrar todo rápidamente, no se apure. Abajito de Fenicia va a encontrar la región de Galilea. ¿Ya la vio? Sí. Y arribitita ahí de Galilea va a encontrar un charquito que dice Lago de Galilea o Mar de Galilea. ¿Ya lo encontró? Sí. Y por ahí a un ladito del mar, en Galilea, hay un lugar que se llama Tiberias. ¿Ya lo vio? En la región de Galilea, a ver, sígame con su vista acá. Galilea, y va a encontrar a un ladito del mar de Galilea, ahí va a encontrar Tiberias. ¿Ya lo vio? Hay un punto que dice Tiberias. Entonces el capítulo 6, versículo 1 nos dice que después de esto Jesús se fue. ¿Qué dice? Al otro lado. Ok. Entonces dice que se fue al otro lado. Ok. Probablemente se fue a la región que usted encuentra de este lado,
que vendría a ser Traconítide o Decápolis. Pero el punto es que se fue al otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Tomando como partida la costa de Tiberias. ¿Estamos de acuerdo? Esto nada más para que usted se oriente de para dónde se fue o dónde se movió. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, clase. Muy bien. Seguimos. Y el versículo 2 creo que nos muestra, este versículo incluso yo le tomaría, tome apunte, subráyelo. Este versículo es clave para entender todo el capítulo. Porque dice que le seguía gran multitud. Y nos va a decir la causa de este fervor y de esta devoción. Dice, le seguían, ¿por qué? Porque veían las señales que hacía con los enfermos. Es decir, ¿había sinceridad en estas multitudes? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Era una gran multitud. Era una gran multitud que le seguía, sí, que hacía bola, que estaba ahí nada más viendo a ver qué pescaba, pero era porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces, este es un asunto en el cual debemos entender que este capítulo se va a desarrollar en un contexto de sensacionalismo, de una multitud que quería ver algo extraordinario y sorprendente, pero realmente no tenía fe en el Señor Jesús. Continúa diciéndonos el evangelista, versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Esta parte quiero hacer una nota al respecto. ¿Cuál era el propósito por el cual Jesús cruzó al otro lado del mar y se subió a un monte y estuvo allí con sus discípulos? ¿Cuál era el propósito de este? Aparentemente vamos a ver que el Señor Jesús sale, vamos a decirlo así, sale del afán de las ciudades, de las poblaciones populosas, y se va a una región un poco más apartada, y se va a una región no tan popular, un poco apartada, y dice que sube a un monte y está allí con sus discípulos. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús hizo esto? No todos. Para que no se los interrumpieran, para que estuvieran solos orando. Para que estuvieran solos, para que tuvieran un tiempo de intimidad. ¿Quién más? ¿Por qué cree? También porque no era la hora de que Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Una reacción que va a suceder y el Señor Jesús nuevamente se vuelve a apartar. ¿Qué más? Ajá. Descansar. O sea, esa es una parte muy interesante. Ahorita lo vamos a ver. El Señor Jesús era humano y se cansaba. Y sus discípulos también. Y estaban trabajando día y noche, orando, predicando, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Estaban en un trabajo verdaderamente tremendo, agotador. No está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero estar de este lado es agotador. Y usted, no sé si usted ha experimentado el cansancio después de un día agotador, que ya se le cierran los ojos, que ya usted ya pide esquina. Ya usted ya quiere camita, ya quiere su cafecito, su panecito y a mimir. Ya, no hay más. El cansancio es una evidencia de que no somos todopoderosos y autosuficientes. Somos débiles y dependemos de Dios. Y la actitud de nuestro Señor Jesucristo, Él quería estar en reposo, en descanso, en retiro espiritual con sus discípulos. Esto me parece muy interesante porque siempre cuando el Señor Jesús buscaba este tipo de aislamiento, siempre iba a lugares elevados. Dice que subió Jesús a un monte.
Las montañas proporcionaron un escenario para muchos de los momentos importantes en la vida y el ministerio de Cristo. Recuerde que cuando el diablo lo tentó, lo subió a una montaña, a un monte, según Mateo 4:8. El extraordinario sermón del monte, por algo es sermón del monte, dice que subió a un monte y desde allí predicó este magnífico mensaje que encontramos en Mateo 5 al capítulo 7. La elección de los 12 se suscitó en una montaña, en un monte, Marcos 3:13. La práctica de su ministerio de sanidad también se situó en lugares elevados, Mateo 15. La transfiguración también se situó en un monte, Mateo capítulo 17. El discurso de los olivos se suscitó en Mateo capítulo 24. Dice que fueron al monte de los olivos y desde allí les comentó las cosas del porvenir. El encuentro con los discípulos después de la resurrección se suscitó en Mateo capítulo 28 en un monte. El punto es que el Señor estaba buscando un lugar elevado y apartado, ¿ok? Para poder tener un descanso con sus discípulos. Esto es algo muy interesante. Y vamos a observar el testimonio de los evangelistas paralelamente, ¿verdad? Que nos van a mostrar este testimonio. Y vamos a ver que el propósito de nuestro Señor Jesucristo era descansar con sus discípulos. Era lograr que ellos estuvieran pues en un momento de reposo, en un momento de reparación, ¿verdad? En un momento de intimidad con el Señor Jesucristo. Acompáñeme por favor a Mateo 14, versículos del 13 al 20. Lo voy a leer rápidamente, sígame con su vista. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es lo que nos muestra Mateo capítulo 14, versículos 13 y 14. Vamos a observar ahora Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 30. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni tenían aún tiempo para comer. Hasta parece chamba mexicana, ¿verdad? Que luego no había ni tiempo para comer. ¿Se da cuenta? Se los llevó aparte a un lugar desierto para que descansaran, porque no tenían de tanto trabajo tiempo para comer. Observemos ahora el testimonio del evangelista Lucas en el capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y aquí nos va a dar una pista más del lugar donde se suscitaron estos acontecimientos. Lucas 9:10. Vueltos los apóstoles, contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Si usted observa su mapa, ¿verdad? Vamos a ver entonces que lo que nos está diciendo Juan es ¿qué cosa? Es cierto, es preciso.
¿Ya está conmigo? Ya lo perdí. Dice Juan 6:1 que estaban, el punto clave era el mar de Galilea. Que fueron al otro lado de Tiberias, que está el lado de Galilea. Acá está Tiberias. Y fueron al otro lado, donde está Betsaida. ¿Sí estamos? Un lugar desierto, apartado, lejos de las multitudes de las ciudades. Porque el propósito pues era evidentemente poder descansar un poco, ¿verdad? De toda la carga de trabajo que ellos tenían en su ministerio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Regresemos entonces nuevamente a Juan capítulo 6. Se sentó allí con sus discípulos. Entonces tenemos ya claro el propósito por el cual el Señor Jesús se fue a este lugar aparte, y ya tenemos en contexto, ¿verdad?, que había una gran multitud que lo seguía porque veían las señales. Ahora nos suscita el cuándo, ya lo mencionábamos, cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, versículo 4. ¿Estamos aquí claros? Entonces ya tenemos el lugar, tenemos el propósito, tenemos el tiempo y tenemos el contexto. Ahora vamos a ver los hechos. Cuando alzó Jesús los ojos, versículo 5, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe. ¿Quién era Felipe? Un discípulo, ¿verdad? Discípulo. Le pregunta a él, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué le hace esta pregunta a él? Clase, para que no se duerma. Para probarle. Para probarle, ¿verdad? ¿Cómo sabemos esto? Porque dicen. Porque el texto nos lo dice, ¿verdad? Entonces no hay misterio aquí. La Biblia se interpreta a sí misma. Más adelante nos da la razón del por qué hace esta pregunta. ¿Probarle en qué sentido? La fe de él. ¿Sí fue? Probar su fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los veo muy calladitos o los veo muy cansaditos? A ver, voy a aplicar dedocracia. A ver, de este lado. ¿Por qué cree que le hizo esta pregunta? ¿Para probar qué cosa? Su fe. ¿No? ¿En qué sentido probar su fe? ¿Ellos estaban en la obligación de alimentarlos? No. ¿Por qué entonces le dice, pues, ¿de dónde sacaremos pan para alimentarlos? Para ver si Porque ellos es que era podían hacer el una milagro multitud de... grande, ¿no? ¿Mm? Era una multitud grande, ¿no? Pues era algo que intimidaba, ¿no? Sí. Ajá, ¿qué más? A ver. Entonces, puedo pensar que ya había visto bastantes milagros, por eso lo empezó a querer probar. A mí me parece muy interesante porque le hace esta pregunta a él. Perdón, Dani. Quien hace la pregunta es Jesús, ¿verdad? Por supuesto. O sea, le está haciendo una pregunta a su discípulo. Oye, Felipe, ¿de dónde sacaremos pan? O sea, yo me imagino la cara del pobre Felipe. Evidentemente es como de, oye, si tú lo sabes, obviamente yo no lo voy a saber. No lo voy a hacer yo. Tenía, bueno, según hace ver la Biblia también, Ajá. que tenían cargos. Ok, muy bien. Ejemplo, Judas, que lo traicionó, tenía un cargo de como tesorero. Y yo creo que Él estaba a cargo de la bolsa, ¿no? Ajá. Ujú. Y yo creo que Felipe tenía otra encomienda también ahí. O más. Ok, esto parece excelente análisis. Muy bien, excelente. ¿Ya ve cómo sí podemos sacarle hilo al suéter? Ajá, ¿qué más? Más adelante, Felipe fue quien le dice, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Ok. ¿Eso qué nos muestra? Increíble, no O sé. sea, Pues que tenía sus dudas, ¿no? O sea, que era un hombre que evidentemente pues luchaba, ¿verdad? Todavía con dudas y preguntas. O sea, como cualquiera de nosotros. ¿Ok? Entonces, muy interesante esta pregunta que le extiende a
a Felipe. Pero teniendo en perspectiva esto, me gusta el versículo 5, porque dice que alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Después de estar este tiempo, pues imagínense que yo creo que aquí tengo yo la tentación de hacer un poquito de jugarle a la especulación, ¿no? Qué rico es cuando usted está descansando y lo obligan a hacer algo, ¿no? Qué rico es cuando usted está en su casa, está descansando y le tocan la puerta. O usted ya está en su hora de salida y le piden hacer otra cosa. O, bueno, me estoy explicando. Sí, da mucho gusto. O sea, evidentemente pues ellos estaban descansando, ellos no tenían tiempo para comer, ellos estaban en una intimidad espiritual, ¿verdad? Apartados para orar, para pues meditar en el Señor, y la necesidad toca a la puerta. Este es un texto que tiene mucho que enseñarnos, les recuerdo, acerca de nuestra humana debilidad. Y es algo que todos debemos de recordarnos, incluido su servidor, en primera fila y en primer lugar. La necesidad y el afán. Y la necesidad no estoy hablando solamente de que se acabaron los huevos y el azúcar, no. Estoy hablando de las luchas de afán cotidianas, de cómo voy a hacer esto, cómo voy a resolver aquello, tengo que dar respuesta a esto, me están llamando de este asunto. ¿Le ha pasado? Sí. ¿Tiene usted pendientes que resolver el lunes? Sí. ¿Tiene que hacer una llamada? ¿Tiene que pagar algo? ¿Tiene que hablar con alguien? ¿Tiene pendientes? Sí. Y esos pendientes están esperando por usted, o están ya tocando a su puerta, o le están marcando al teléfono, ¿sí o no? Sí. Entonces podemos ver en esta sencilla expresión que Jesús pues obviamente pues estaba atendiendo a sus discípulos, ellos estaban en un recogimiento de descanso, y el afán y en la necesidad y el trabajo viene a tocar a sus puertas, y ellos tienen que responder. Pero humanamente no tenían con qué responder. ¿Se ha experimentado usted eso de que dice, ¿y cómo voy a solventar ese problema? O sea, ¿y de dónde lo vamos a resolver? ¿Y con qué gente? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Se da usted cuenta de esto? Lo que está pasando aquí es un asunto serio. O sea, había una gran multitud que los estaba siguiendo. Pero, vuelvo al punto, no había la obligación de parte del Señor Jesús de alimentarlos, de sustentarlos. Pero dice aquí el Evangelio, en el versículo 5, que Jesús alzó los ojos. Y quiero que tengamos una mirada más amplia del corazón de Cristo en este particular momento. Observe lo que dice el Mateo 14:14. Mateo 14:14 nos dice que vio una gran multitud, el Señor Jesús, ¿y qué tuvo? Compasión de ellos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vamos a ver también Lucas 9. Lucas 9, versículo 11. Dice que cuando la gente lo supo, les siguió y él les recibió. Está hablando el Señor Jesús, les recibió. ¿Y qué dice? Les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Qué es lo que nos muestra? O sea, tuvo compasión de ellos, vio estas multitudes, vio la profunda necesidad que había en ellos, por algo lo estaban siguiendo. Sanó a los que estaban enfermos y les predicó del reino de Dios. Observemos, por ejemplo, lo que dice Marcos capítulo 6. Todos estos versículos que le estoy diciendo son referencias cruzadas, paralelas del mismo acontecimiento desde la perspectiva de cada evangelista, ¿verdad? Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo, ¿qué cosa? Compasión de ellos.
Y aquí nos ofrece una perspectiva más amplia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces se da cuenta que los 4 evangelistas nos están fortaleciendo, robusteciendo nuestra perspectiva de cuál era el corazón y la mente de Cristo al ver esa multitud. Él no... Probablemente nosotros, humanos como somos, inmortales, y usted que hubiera hecho así de, ay, ahorita no, o sea, ya cerré, ahorita no, estoy comiendo, denme chance, mañana sí, hoy no, mañana sí. Yo ya terminé, mire, ya está haciendo noche, las visitas tienen sueño, ya, váyanse. Podrían haber mostrado natural que fastidio, cansancio. Ahorita no te atiendo, mañana sí, aguántenme tantito, no les digo que no, pero ahorita no. Pero el Señor Jesús supera ese humano cansancio, esa humana debilidad, esa tentación de hastío. Y vemos que en Él hay compasión. Porque los ve. Y aquí está la imagen, ¿no? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cómo son las ovejas que no tienen pastor? Se van por donde quieran. Perdidas, ¿no? Por donde quiera se van. Perdidas. ¿Me explico? Si se dan cuenta, no los ve con lástima. Los ve con compasión, que es una perspectiva completamente diferente. Y esta es la perspectiva que tú y yo debemos de tener acerca de la gente que nos rodea, que no conoce de Cristo. ¿Es difícil? Sí. Porque seguramente tú y yo hemos estado en la perspectiva de ¿y quién ve por mí? O sea, yo atiendo a los demás, pero ¿y quién ve por quién? Dios ve por nosotros. Sí, claro. Pero cuando usted está cansado, Pero sí lo pensamos. es poco espiritual. O sea, seamos honestos. Cuando uno está cansado, cuando uno tiene broncas, cuando uno tiene problemas, cuando uno no está de humor, es poco espiritual. ¿Sí o no? Que no debería de ser eso. Somos egoístas. No debería de ser, pero la realidad es que así somos. Es la naturaleza humana. Y nuestro Señor Jesús nos pone, ¿qué cosa? El ejemplo de la compasión que había en Él y que debe haber en nosotros cuando enfrentamos estas situaciones. Por eso dice en Lucas 12:44, hipócritas nos dice aquí. Pues a veces sí somos así. Aquí nos No, a veces sí somos así porque aparentamos, ¿no? Aparentamos interés cuando hay fastidio, cuando hay cansancio, ¿verdad? Pero el punto aquí, lo que debemos de ver es que Él veía estas multitudes como lo que realmente eran, personas que estaban necesitadas de guía, que no tenían a quién acudir, despojadas de protección, de cuidado. Así los veía nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que Él responde de esta manera compasiva y misericordiosa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Bueno, porque de otra manera no podemos entender el milagro de la multiplicación si no entendemos el corazón de Cristo. Cristo no vino a cumplir caprichos. No eran trucos de magia para sorprender o ganarse la popularidad de las multitudes. Eso es lo que menos quería Él. Él lo que quería mostrar es quién era Él y a qué había venido. Para darle ¿qué? Vida eterna a los que creen en Él. Amén. Amén. Y la pregunta que hace el Señor Jesús a Felipe lo sacude. Por eso dice el versículo 6. Por esto decía, para probarle. Porque Él sabía qué había de hacer. Sí, También, por ejemplo, en Marcos 8, ¿sí? ese ver es 8, 1 y 2, dice 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Hace ver su compasión, la preocupación
su misericordia, ¿no? Amén, así es. Ahora, esta misma compasión, es importante subrayar que esta alimentación de los 5,000 no fue el único evento que se suscitó de este tipo de milagro. Si observas con detenimiento, el capítulo 8 de Marcos nos muestra que aquí se suscitó otra vez este mismo asunto de una multitud que le seguía, pero aquí la perspectiva era de una multitud más pequeña. Entonces, en otras ocasiones el Señor Jesús alimentó a multitudes. En este Evangelio de Juan se nos muestra que alimentó a la multitud más grande posible. ¿Okay? Ahora, estas perspectivas numéricas eran perspectivas numéricas aproximadas. Por eso dice que eran como 4,000 hombres, como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, échele matemáticas. ¿Y los niños cómo comen? ¿Verdad? Entonces, sí. Y en aquellos días no se aventaban de un niñito por cabeza, ¿eh? ¿Me explico? Entonces, muy importante tener esto presente. ¿Sale? Ahora, esta pregunta sacude la conciencia de Felipe. ¿Por qué razón? Porque evidentemente a lo que estaba apelando era una situación que no podía ser resuelta de manera humana. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Muy interesante lo que hizo nuestro hermano Eduardo hace un momento, ¿no? Él dijo que probablemente, no lo sabemos con certeza, pero probablemente Felipe pues tenía una responsabilidad dentro del grupo de los 12, quizás el encargado de la logística de las comidas, ¿verdad? Uno se encargaba de las lanas y otro de la logística de las comidas. También Felipe era originario de ahí de Bethsaida. Exactamente. Él sabía. Probablemente sabía cuánto costaba en el mercado las cosas, ¿verdad? O sea, no, aquí el pan son bien manchados, señor. Aquí se le avientan 2, 3, 4 pesos más y no, pues mejor. Me hubieras dicho, ahí en Tiberias está más barato. Con 200 no nos va a alcanzar. Con 200 no nos va a alcanzar. No, y déjame decirte una cosa, pongámoslo en contexto. Un denario era el salario de un obrero al día. Entonces aquí, Felipe está sacando cuentas. Está sacando cuentas. Dice, darles pan a todos estos. Si los vio y como que empezó, cachín, cachín, no, pues 200 denarios. No va a alcanzar ni para que agarren un cachito. Ahora, ¿está mal la administración? No. ¿Está mal que uno sea, obviamente, que tenga este tipo de administración, cálculo? No está mal. Pero Felipe ya sacó su calculadora. Felipe pensó de manera humana cómo resolver esta profunda necesidad. Ahora, el Señor Jesús le hace esta prueba para poner a su mente y a su corazón en dilemas. Clase, déjame decirte una cosa, el Señor muchas veces nos pone en las mismas circunstancias. ¿Y qué vamos a hacer? Te pone en circunstancias de enfermedad, de lucha, de prueba, y te hace la pregunta, ¿y qué vas a hacer? ¿Tú lo sabes? O sea, ¿por qué me preguntas a mí? Pero el objetivo, entiéndase, no es que tú saques tu calculadora, no es que tú agarres tu plano y empieces a hacer tu estrategia y tu cronograma y empieces a tratar de resolver las cosas por ti mismo. Esa es la forma en la que el 98% de las veces tú y yo actuamos. Resolvemos las cosas a la Frank Sinatra, a mi manera. Y si hubiera sido por Felipe, les hubiera dicho, ahora sí, ¿quieren comer, chavos? Cáiganle. Sí se hubiera juntado una buena feria. Pero, o sea, pensemos, o sea, ¿tú cómo hubieras resuelto esa situación humanamente hablando? ¿Qué hubieras hecho? Así, tormenta de ideas. Hacer la cooperacha. Hacer cooperacha. ¿Qué hubieras hecho? A ver, allá, Peter, ¿qué hubieras hecho? Compramos lo más barato, el pan frío. Pan frío, va. De volada y unas tortas, ¿no? Órale, ¿qué más? No, pues lo lógico, ¿no? En teoría.
ponerlos a pescar o a conseguir algo para comer. Pues están a un lado del charquito, ¿verdad? Ahí se pone, oye, chavos, a ver, los varones se ponen a pescar, las mujeres se ponen a amasar. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver acá. ¿Qué hubieras hecho? Gracias por venir. Ahí para la próxima, muchachos. Gracias por su asistencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hubieran hecho? Sí. Humanamente hablando, o sea, Poner a los varones a cazar y a, no sé, conseguir masa o... a ver, aquí tenemos evidencia de que se puede alimentar multitudes. En Oaxaca, ¿cómo nacen las comidas? Pues, ¿Comen de a poquito o de a muchito? no mucho. ¿Cómo resuelven esos problemas de alimentar tanta gente? Bueno, en los pueblos se cooperan, llevan todos, por ejemplo, en bodas, pues llevan que el guajolote, la gallina, el maíz, el mole, lo que quieran cooperar, pero sí se coopera. Y también en una difunción, también lo mismo, se coopera, llevan. Sí hacen gasto el casero, pero se coopera la gente. Se cooperan, ¿qué más? ¿Y cómo le hacen para repartir la comida? Pues, ¿Para como calentar? También ellos ¿Cómo le cooperan hacen? con el trabajo. Ajá, también ellos cooperan. No, o sea, se hace y se le da a la gente. Ajá. Por ejemplo, Pero con ayuda de la misma gente que coopera, ayudan a hacer las tortillas. Y así se el pan. podría alimentar una multitud. ¿A Sí. cuánta gente ha alimentado usted así masivamente, aproximadamente? yo ahorita que ayudé a mi mamá, fueron casi 400 personas. Hicimos de tortillas con 100 almudes, que ahí es un almud, son 4 kilos. ¿100 almudes, 4 kilos? No, 4 kilos. Era muchísima gente. Ahí tirándole una tortilla por cabeza, así le hubiera tocado. No, ahí les pone y la gente no come una, come las que Sí. quieren. Pone los tenantes. Es que las mesas se ponen así, van los montones de pan, los montones de tortilla y se sirven los platos de comida y la gente no come. No come. Sí, porque llevan su itacate, de lo que se les da, se raciona por decir, 6 tortillas y ya de lo que se sirven, o sea, como se sirve basto, se llevan el itacate en el... Y todavía se llevan. Sí, todavía se llevan. Y todavía se llevan. Pero, sí, o sea, captemos un poquito de la esencia del asunto. O sea, ¿qué es lo que quiero traerles a esto? O sea, humanamente eso se podía resolver. Sí, claro, pero con una planeación, con una logística, con una administración. Aquí no tenían ni tiempo, no tenían dinero y no tenían, o sea, ¿de dónde sacamos? Estamos en un desierto, estamos en un lugar donde ya no hay tiendas, ya no hay mercados, ya no hay posibilidad de comprar nada. Resuelve eso. El mar. El Todopoderoso sabía El punto, mis amados, al que el Señor Jesús va a llevar, esta enseñanza va a ser para sus discípulos. Ojo, esta enseñanza es para sus discípulos, es para su iglesia. ¿Qué hacemos nosotros cuando enfrentamos estas crisis de profunda necesidad? Nos jalamos los cabellos y ¿qué vamos a hacer? Y correr en círculos. Empezamos a implementar medidas torpes humanas o recurrimos al Señor. Esto es lo que vamos a empezar a observar aquí en este texto. O sea, y vamos a mirarlo con detenimiento. Santiago dice, Santiago 1, 2 al 4, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El apóstol Pedro dice en su primera carta, primera de Pedro 1 del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe de Felipe y la fe de los discípulos necesitaba ser probada, necesitaba crecer. Esta experiencia y esta enseñanza iba a bendecir a sus discípulos. La bendición de este acontecimiento, sí, la iban a experimentar la multitud que se sació físicamente, pero la verdadera bendición
que es la experiencia de depender y ver la mano de Dios obrando y trabajar para el Señor en ese proceso, es para los discípulos. Esta lección es para nosotros, mis amados, cuando nos enfrentamos a estas crisis. Observe el versículo 8. ¿Ya se cansó? No. Ya me voy a apurar. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Andrés había sacado ya su calculadora. Andrés estaba, no, pues el pollo cuesta tanto, no, y ahorita cómo vamos a guisar. Y Andrés, pues obviamente, en una perspectiva un poco diferente, pero también no fatalista como Felipe, pero hasta cierto punto, pues sí apelando un poquito a la fe, ¿verdad? Vamos a observar un detalle muy interesante. Marcos 6:38 registra un dato interesante que alimenta lo que estamos mencionando. Dice, Él les dijo, Marcos 6:38, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Entonces vamos a ver que la información que se está compartiendo es la misma, ¿verdad? El Señor Jesús ordenó a los discípulos entre la multitud buscar, pues, ¿quién traía algo de comer? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Andrés fue el que comentó. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero aún así, la pequeña fe de Andrés sigue enfrentando el problema logístico. Matemáticamente, no importa en cuántos cachitos partamos este pan y en cuántos cachitos partamos estos peces, no. Esta es una frase muy mexicana y creo que ya latinoamericana. No nos alcanza. No nos alcanza. ¿Cómo lo vamos a resolver? No es cómo lo vamos a resolver, es cómo Él lo va a resolver. Amén. Amén. Y Jesús les dice, versículo 10, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Esta es una nota y un comentario que de hecho lo refiere también el evangelista Marcos. Si no hubieran sido testigos oculares, ¿cómo hubieran podido saber que había mucha hierba allí? Este es un dato que nos ofrece frescura acerca de la fidelidad y del testimonio fidedigno de primera mano, de experiencia, que estos que están contando esto, ¿qué cosa? Estuvieron ahí. El pasto estaba muy grande, había mucha hierba. Qué bonito, ¿no? Ya está ahí como imaginando así la escena. Recuéstense. Y se recostaron, como en número, ¿qué dice? De 5,000 varones. Está poniendo un cómo, está haciendo una comparativa, no está haciendo cantidad exacta, es una aproximación. Y tomó Jesús aquellos panes, versículo 11, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Qué bonito, observe esto con detenimiento, por favor. Daba gracias. La provisión era de ¿cuánto? 5,000. No, la provisión. ¿Qué es lo que tenían disponible? 5 panes. 2 peces Y 5 panes. y 5 panes. Y la cebada no es muy esponjosa que digamos, ¿eh? O sea, ¿han probado un pan de cebada? No se me O sea, no, a mí tampoco se me antoja, nunca se me ha antojado. Pero es muy reseco. O sea, es bueno. Es muy integral. Como tortilla. Es que es por eso. El pan de cebada no es como el bolillo. No, por eso es así. Pero es muy rica, pastor. Ah, no. Yo sí comí tortillas de cebada. ¿Sí? Es un poquito más gordito que el trigo. ¿Sí? Pero muy rica. Bueno, pues luego ahí ¿La cebada?
charales y pan de Es más- cebada luego es de más los... dura que, es un poquito más duro que el trigo para moler, pero muy rico, el sabor es muy riquísimo, más que el trigo. Yo no conozco la cebada. Sí, nosotros Luego hacemos un ejercicio ya al respecto. Pero me parece muy interesante porque esta administración va a pasar primero por el Señor Jesús. Él va a probar esta provisión, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Dice, ok. Y lo primero que él hace es dar gracias, es decir, encomendar, orar, dar gracias por esta provisión. ¿Sí estamos bien? Sí. ¿Y luego qué pasa? A ver, ¿qué sigue en ese versículo? Dio gracias y luego ¿qué hizo? Lo repartió entre los discípulos. ¿Sale? ¿Qué más dice? Y los discípulos entre los que estaban recostados. Entonces, los discípulos hicieron todo el trabajo entre la multitud. ¿Por qué los acostaría? Para que comieran. A ver, ayúdenme a pensar, ¿por qué crees que los acostarían? El Estuvieran Salmo, cómodos. Pues estaban como pues preparándose para comer, ¿no? O sea, siéntense. el Salmo Se 23, esperaran ¿no? tantito en lo que preparaban todo. Dice que en verdes pastos los haré descansar. O sea, es... Alegóricamente lo podemos ver así y cabe la perspectiva de que como pastor, como ovejas que no tienen pastor, él los estaba pastoreando. Él les estaba diciendo, recuéstense, los voy a alimentar. Pero en un sentido logístico, pues los estaba preparando para, pues siéntense, vamos a comer. que iba a servir a él. Y él es el que estaba, estaba haciendo este proceso del pan. Y los discípulos, dígame, Amén. estaban ellos en el proceso de compartir y administrar este pan. Por eso les digo que esta lección, este milagro, sí lo iban a disfrutar la multitud, pero quienes iban a disfrutarlo y a aprovechar la verdadera bendición es los discípulos. Ellos sabían, la multitud no sabía. La multitud no sabía qué es lo que estaba pasando. Y eso es lo que muchas veces pasa en muchos lados, en muchas iglesias, en muchos hogares, en muchas administraciones. La gente recibe, pero no sabe de dónde viene esa provisión. No saben las marometas que se hay que hacer. Los niños no saben de dónde sale la comida, de dónde salen los juguetes, de dónde sale la ropa. Lo que hay que hacer las marometas que hay que hacer para poder proveer eso. Y no saben los milagros que Dios nos hace percibir, de las cuales somos nosotros administradores. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Aquí creo yo, y es un pasaje que siempre he enfatizado esto, los verdaderos bendecidos con este milagro fueron los discípulos. Porque ellos lo tendrían tan fijo en sus mentes y en sus corazones, porque ellos tocaron ese pan multiplicado. Ellos lo repartieron, ellos vieron la crisis. Escucharon ahí, oye, pero ¿de dónde vamos a sacar el pan? Oye, pero Felipe, ¿de dónde? ¿Y dónde es? Hay como 2 panes y peces. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para ellos era una duda grande. O sea, ¿y cómo le vamos a hacer? Tú haz lo que dice, maestro. Vamos a orar, vamos a orar. No sé, yo quiero estar pensando, ¿no? Estoy haciendo la caricatura, pero yo quiero que pensemos en esa crisis. Pero si alcanza. ¿Quiénes eran los que estaban experimentando esta duda y pues ver toda esta multitud que ya, imagínate, hasta ya les rugían las tripas, o sea, ya se escuchaba, ¿no? El rugidón de tripas. ¿Y cómo iban a resolverlo? Y tuvieron que confiar en el maestro. Y digo maestro porque ellos estaban aprendiendo una lección. Y ellos estaban siendo partícipes de esa lección. No es lo mismo que te expliquen a que tú estés Viendo. participando del ejercicio. Y dice, ok, vamos a orar. Y oraron por los alimentos. Y el milagro se estaba... Y aquí el texto no abunda diciéndonos qué pasó con esos panes, cuál fue el proceso. Y aquí es donde entra el milagro. Conozco un par de personas que hablan acerca de los asuntos cuánticos. ¿Ha escuchado usted bueno,
que casi así como que tú puedes programar a las cosas para que sean, ¿no? Que tu pensamiento y verbalmente puedes hacer que las cosas se hagan, ¿no? Una mafufada de ese tipo, ¿no? Pero entendamos una cosa. Nada pasa en este universo físico que esté fuera de la soberanía de Dios. No es porque nosotros queramos, es porque Dios lo hace y lo permite. Y solamente el Creador puede crear. No hay un proceso químico, orgánico, físico que pueda hacer que de la nada, de esto, tú podrías decir, bueno, el pan, ¿qué le echas para que se esponje? Pues levadura, ¿no? Pero esto no se va a hacer instantáneamente. No hay un proceso químico que haga que literalmente de un pan se hagan 2 y de 2 se hagan 6. Me explico, no hay un proceso que haga esto. Ahora, podrías decir en el pan, pues bueno, le echan un poquito, algo más, un polvito ahí para que se multiplique, ¿no? ¿Y los peces? Por mucho que los pusieras a pescar toda la noche, no tienes para darles de comer. No hay, humanamente hablando, una forma en la que esto pudiera ser resuelto. Esto lo estaban experimentando, esta ansiedad, esta preocupación los discípulos, y esto es lo que estaba resolviendo nuestro Señor Jesucristo en este milagro extraordinario. Lo repartió entre los discípulos. Él pudo haber dicho, coman todos y agarren y pásense las cestas. No, Él pone a los discípulos a repartir este pan, estos peces. Ellos son testigos de esto, son ministradores de esa gracia. Eso es extraordinario. De la misma manera, mis amados, nosotros también somos participantes de estos milagros. Compartimos el pan, también compartimos las oraciones, compartimos las bendiciones. Nosotros podemos ser administradores, y lo somos, de las bendiciones de Dios, de estos maravillosos milagros, y ellos a la multitud. El texto bíblico incluso apela a que estaban organizados en grupos. Estaban organizados en grupos de 100 y de 50. Marcos 6:40, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Ya vamos a acabar. A ver el esgrima bíblico. Pastor, ya tengo otra idea. Probablemente sí, Jesús hasta alza la voz y mucha gente escucha lo que está pasando. Jesús sí está hablando con sus discípulos, pero el sentar a la gente, el recostar a la gente y ver de dónde estaban saliendo todos esos pescados y rápido, yo creo que mucha gente sí se dio cuenta, la multitud, y ve que es imposible, no es humanamente posible hacer todo esto, pero Jesús quería demostrar que es el proveedor del pan. No tan solo él creaba en Caná el vino, sino que también era el proveedor del pan. Pero más adelante es algo fuerte que dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Esa gente era incrédula. Jesús utiliza primero una forma natural y real de sacar y proveer el pan físico. Ya después habla de la forma espiritual, pero él está dando el antecedente. Soy tan poderoso, por ejemplo, no lo dice así. Tengo el poder de hacer un pan físico y también darte un pan espiritual que te lleva a la vida. O sea, Jesús estaba tratando... Es una idea interesante, sin embargo, tiene que ser refutada porque no hay un versículo bíblico que nos enfatice que él alzó la voz, o simple y sencillamente el evangelista dice que oró y les pidió que se sentaran, ¿no? Y por el otro lado, realmente, ¿por qué insisto? ¿Por qué el Señor multiplicó los panes? Porque tenían hambre y porque tuvo compasión de ellos. El mismo evangelista Juan nos recuerda que Jesús conoce los corazones de todos los hombres. Él sabía perfectamente que ellos le estaban siguiendo única y exclusivamente porque querían comer de agrapa, porque tenían hambre, porque querían ver milagros. Realmente no había fe sincera en ellos. Por eso el discurso que va a mencionar más adelante, que lo va a mencionar en un contexto inmediato, posterior, a una noche siguiente, ¿verdad? Va a denunciar eso. Ustedes nada más vinieron
para que yo les dé de comer. Y les va a mostrar lo que realmente ustedes necesitan. Es a mí. Esa sola confrontación los va a ofender muchísimo, muchísimo. Realmente vuelvo a insistir, este milagro va a ser, esencialmente, lo van a disfrutar la multitud. Pero es por eso que el crimen es más grande, porque disfrutaron del milagro y no creyeron. Pero es para los discípulos. Es para ellos. Porque ellos experimentaron esta incertidumbre de qué hacer, ¿verdad? ¿Alguien tiene Marcos, el texto? ¿Lo puede leer? Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces, vamos a ver que se hizo de manera organizada en grupos, ¿verdad? Para distribuir más fácil la comida. Los evangelios afirman, ¿verdad? Que pues imagínate cómo administras, cómo repartes la comida entre aproximadamente 5,000 personas, que probablemente pues hubieran haber sido quizás hasta 10 o 15,000 personas, ¿no? Ahora, la forma en la que el Señor Jesús reparte este pan, en algún momento vemos que haya en el Señor Jesús algún tipo de, y esto sí lo hago con toda la intención de denunciar el espectáculo, la fanfarria, la vanagloria, todo el espectáculo que muchas veces se da en estos contextos casi carismáticos, en los cuales se hacen aparentemente este tipo de milagros o este tipo de cosas extraordinarias. ¿Y con qué actitud las hacen? ¿Y cuál es el objetivo? Hacer un show. Pero el Señor Jesús lo hace de una manera sencilla y discreta. Dice que oraron, dio gracias y lo repartieron. No hubo show, no hubo espectáculo. No había necesidad de hacer estas cosas. Y dice que lo repartieron entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, no solamente pan, sino también peces. Dice el texto, versículo 11. ¿Cuánto querían? Es decir, ¿les tocó de un pan y un pez? No. Comieron lo que quisieron. Lo que quisieron. Mis amados, el Señor no hace las cosas a medias. Si Él da de comer, nos da hasta saciarnos. Él nos sacia completamente. Y yo soy enemigo de materializar todas las cosas, y soy enemigo también de espiritualizar todas las cosas. Esto no es alegórico. Literalmente sació su hambre física. Mis amados, el Señor ha llenado nuestras bocas y hemos comido nosotros hasta saciarnos. Bendito sea su nombre. Porque los que disfrutaron del maná en el desierto no comieron de a michas, no comieron de a poquito, de a bocadito, así como, perdóneme la expresión, como película de judío de Segunda Guerra Mundial, que comían así como de a bocadito y cada mes, ¿no? Para poder sobrevivir. No, Señor. En el desierto comían ¿de qué manera, Carla? El maná. Les decía que agarraran lo que querían. Ah, sí, o sea, es para toda la familia, sírvanse, pero nada más lo que se vayan a comer ese día. Coman bien. Y mañana, el pan diario de cada día iba a estar para ustedes. Y el día de reposo, para los que quieren seguir trabajando en día, los que querían seguir trabajando en día de reposo, le dijo, no tengas excusa de, ay, es que tengo que ir a trabajar. No. ¿Les dijo qué? ¿Recojan? 2. Para que no te falte ese día. Pero lo que vemos aquí, mis amados, es que hubo una saciedad de esta multitud. El Señor sació completamente esta multitud. Versículo 12, y lo reitera. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, vean nada más, recoged los pedazos que para que no se pierda nada. O sea, que sea gracia, que sea abundante, que llene tu vida, no quiere decir que lo derroches, que lo desperdicies. O sea, no hubo panes y peces regados ahí tirados de la comilona que se aventaron. No, Señor, porque el pan es sagrado. Y sagrado no estamos hablando en un sentido sacramental, sino que Dios lo proveyó.
Y lo recogieron. Para que no se pierda nada. La provisión abundante de Dios en nuestras vidas, mis amados, no es excusa para que desperdiciemos los recursos de Él. Proverbios 25-26 dice lo siguiente. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, no podemos nosotros disfrutar a plenitud las bendiciones de Dios si las derrochamos. Los discípulos recogieron la comida que quedó en 12 cestas. 12 cestas. ¿Sobró mucho o sobró poco? Mucho. ¿Para quién iba a ser este alimento? Esas 12 cestas para... ¿qué? Los discípulos. Pues sí. ¿Por qué 12 cestas? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 10? Porque ellos Eran 12. Eran 12. ¿Se da cuenta? 12. Por supuesto. una cada quien. Por supuesto. O sea, vuelvo al punto. O sea, ¿tú crees que eso está ahí nada más es un chiste? ¿Es un número aleatorio? O sea, ¿no dijo 3 cestas? 12 cestas. Porque eran 12 apóstoles. Mis amados, el Señor que no se queda con nada. El Señor no se queda con nada. No era nada más de, pues denle de comer a la multitud y pues vámonos muchachos a lo que sigue. También pensó en ellos. Ahora, Habían trabajado mucho. mis amados, trabajar para el Señor siempre trae bendición a tu vida. Siempre. Amén. 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 ¿Usted lo cree? Sí, amén. Mis amados, esto es importante que lo tengamos presente. Dice Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Yo sé que tú y yo hemos tenido en algún momento, hemos sacado de nuestra bolsa, de nuestra despensa, para ayudar a alguien, para bendecir a alguien. Has dado el tarjetazo, has dado el... órale. Probablemente te fue mal o te fue bien, eso es otra cosa. Tú lo hiciste con el afán de ayudar ante una necesidad. Y probablemente estuviste en problemas un tiempo, pero el Señor no te dejó. El Señor siguió proveyendo de tu cesta, de sus grandes bendiciones. Así es. Este es un texto que creo que nos deja una enseñanza tan profunda. Hemos visto la provisión y la multiplicación de Dios, alimentando a otros, pero también a nosotros. Por eso te dije, ¿para quién va a ser la lección? Aquellos comieron, se saciaron y se fueron a su casa. O se quedaron por ahí rondando a ver, mañana a ver qué más les caía. Pero los discípulos se quedaron con 12 cestas de panes y peces. Un testimonio fiel y claro de lo que había pasado ese día. Mis amados, necesitamos acercarnos al Maestro. Necesitamos aprender la administración celestial, que Él puede hacer de la nada todo. Él puede crear cosas increíbles de lo poco que tenemos. De lo poco, de esos... Hay un himno que luego cantamos a la hora de las ofrendas ahí en la iglesia. Tú sí te acuerdas, ¿verdad, Lalo? Exactamente, a mí me gusta mucho. Siempre que lo escuché el fin de semana pasado y me acordé y lo quiero nada más leer y con esto terminamos. Y me parece muy lindo. Dice, un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él los multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él los multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él los multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él los multiplicará. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque así como aquella multitud, también tenemos hambre, Señor, y sed de ti. Pero no queremos ser como esa multitud, Señor.
No queremos ser como esa multitud, Señor, que solamente está buscando ser saciada de sus necesidades, pero que no tiene realmente un interés sincero y personal en ti. Como dice aquel compositor, queremos ser de esos discípulos que recogen los pedazos. Queremos ser de ese pequeño grupo de discípulos tuyos que ven el milagro. Señor, gracias, porque nos permites ver la necesidad, nos permites sentir y experimentar muchas veces ese afán, esa preocupación, esa ansiedad de cómo resolveremos esta situación, cómo daremos de comer, cómo haremos esto, cómo haremos aquello. Señor, tú no necesitas de nada ni de nadie. Tú tienes todo poder para proveer alimento de la nada. Tan solo esos pocos panes y esos pocos peces. Una muestra de fe, una entrega generosa, hicieron la gran diferencia. Tú tomaste eso poco, hiciste el milagro. Señor, yo no conozco a cabalidad cada situación que viva cada hogar, cada mesa, cada familia. Cada persona que escuche este mensaje es menester que escuche esto. Tú puedes hacer lo extraordinario con muy poco. Tú puedes hacer algo extraordinario con lo poco. Tú no te sorprendes con las multitudes. A ti no te sorprende, no te toma por sorpresa, no te intimida, Señor, los grandes retos. Con lo poco puedes hacer algo extraordinario. Señor, danos la generosidad de este joven que ofreció lo poco que tenía para tu servicio. Cuando tengamos dudas como Felipe o como Andrés, permítenos acercarnos a ti, Divino Maestro, y aprender a depender de ti. Benditas las manos que comparten y reparten. Benditas las manos que reciben y administran. Danos, Señor, en todas las cosas sabiduría para recibir, para administrar y para compartir. Porque, Señor, tú en tu infinita gracia y misericordia, con tu pueblo, con tus hijos, con tus siervos, nunca te quedas con nada. Tú siempre, Señor, tú siempre nos das mucho más de lo que recibimos, mucho más de lo que esperamos, mucho más de lo que merecemos. Señor, danos la perspectiva de estos discípulos, Señor. No pensamos en las cestas llenas, pensamos, Señor, en que tu nombre sea glorificado en lo muy poco. Pensamos en eso, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza que alimente y llene nuestros espíritus, Señor, de fe y de una perspectiva eterna de todas las cosas. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús nos encomendamos a tu guía, amor y cuidado en esta semana. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos porque pues el Señor ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, ¿verdad? Acerca del poder que Él tiene para hacer algo extraordinario con lo muy poco, ¿verdad? Vamos a continuar en el capítulo 6 la próxima semana y váyase preparando porque al terminar el capítulo 6 vamos a hacer un pequeño repaso, una pequeña evaluación del capítulo 4, 5 y 6. ¿Por qué le digo esto? Para que no falte ese día. Mira, la risa se delata solas. Y pues para que vaya repasando, vaya escuchando, vaya preparándose, no va a estar pesado, nada más vamos a repasar de lo que vimos en los últimos 3 capítulos. Amén. No se pierda este capítulo porque va a estar extraordinario. Amén. Y bueno, pues quédese con nosotros a lo largo de la semana con todas nuestras actividades
y todos nuestros audiolibros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase, por este tiempo, Señor. Sigue proveyendo, Señor, para las necesidades, Señor, de cada uno de tus hijos y de esta clase, Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Repetimos nuestro versículo clave. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, tengan una excelente semana. Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.